Hola, mi nombre es Alejandra Zuluaga. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, el cual va a tratar sobre la parálisis del sueño. En esta ocasión tenemos a 3 invitados, los cuales son Georgette de Granados, Mauricio Ferrer y Luz Mila. Bueno, para empezar, Georgette, cuéntanos qué es la parálisis del sueño. Bueno, la parálisis del sueño es un trastorno del sueño en el que uno está medio dormido. Por ejemplo, hay personas que de pronto están dormidas completamente, pero su cerebro está despierto. Y hay personas que están despiertas, o sea, tienen los ojos abiertos y todo, pero no pueden moverse. Entonces uno está como que medio dormido y medio despierto. Entonces eso también va variando de la persona. ¿Y desde cuándo empezaste a sufrir de parálisis del sueño? Bueno, todo comenzó cuando yo estudiaba de mañana. Porque uno empieza a sufrir de esto cuando uno no tiene un horario establecido para dormir, como que uno duerme muy mal o está bajo mucho estrés, ya sea académico, del trabajo y todo eso. Entonces yo empecé fue por eso, porque yo estudiaba de mañana. Y por ejemplo, yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana para levantarme a las 5. Entonces yo no dormía absolutamente nada. Y yo cuando llegaba del colegio me dormía toda la tarde, pero esas horas de sueño que se perdieron no se pueden recuperar, por más de que yo duerma todo el día. ¿Y cuál fue la experiencia, por así decirlo, que más te marcó? O sea, que más sentiste o algo. Bueno, fueron 2 realmente. La primera fue que yo estaba en plena parálisis. Entonces yo sentí la presencia de otra persona. O sea, yo sentí cómo me tocaba y todo eso. Yo estaba medio dormida porque yo como que abría los ojos y los cerraba y así, o sea, estaba medio dormida. Lo feo era que, o sea, yo sentía que me tocaban, pero yo no podía ver nada, o sea, yo no veía nada. No sabías quién te estaba tocando. No, y era muy feo porque no veía ninguna figura, nada más como que lo sentía y ya. Y otra experiencia que también se sintió bastante real, fue que estaba yo en la parálisis y yo siento que me gritan y fue una voz fea. Me gritó: Georgette, despiértate. Y la verdad se sintió muy real, que yo llegué a pensar que de pronto fue mi hermano molestando, pero es que era una voz horrible, o sea, no creo que haya sido mi hermano ni nada, porque yo pregunté, porque se sintió muy real. Porque cuando a ti te hablan muy cerca del oído, uno como que siente el fresquito. Yo sentí todo eso y yo enseguida me levanté, pero no vi nada, o sea, nadie estaba por ahí, nada. ¿Y te ha pasado que no sabes si estás dormida o despierta? Bueno, al inicio sí me pasaba bastante, porque yo no distinguía qué era lo que me estaba pasando. Yo como que me dormía y me empezaba a dar la parálisis y yo pensé que era algo, no sé, algún fantasma o algo así, pero yo no sabía ni qué era la parálisis del sueño, entonces yo no distinguía qué era. Y yo no sabía si estaba despierta o estaba dormida, porque me pasaba que yo estaba en una parálisis y yo despertaba, supuestamente, pero estaba despertando dentro del sueño, o sea, y a veces yo no distinguía si ya me había despertado de verdad o era dentro del sueño, o sea, no distinguía. Eso era el inicio. Ya después empecé a distinguir cuando iba a comenzar una parálisis, cuando iba a terminar, o sea, ya empecé a distinguir porque como eran todas las noches, entonces pues ya como aprendí a distinguir cuando me iban a dar las parálisis. ¿Y cada cuánto, o sea, con qué frecuencia tú tienes estas experiencias? O sea, ¿son seguidas o rara vez te pasan? ¿En qué frecuencia? Bueno, antes eran todas las noches y siempre era en la noche, porque yo, como te dije, cuando yo llegaba del colegio yo me dormía toda la tarde, pero era siempre en la noche. Y la verdad al inicio yo ni quería dormir, porque es que me daba miedo, porque yo no sabía que era parálisis. Entonces me daba miedo dormirme porque yo sabía que me iba a dar eso. Entonces todas las noches era lo mismo. Y yo a veces me dormía en la tarde también como para probar si me da, pero extrañamente nada más eran las noches. ¿Y actualmente tú sigues sufriendo de parálisis del sueño? Bueno, a veces me dan parálisis, pero ya no es como antes que me daban todas las noches. No son tan frecuentes. No, porque yo creo que algo que afectó a mi parálisis fue que no dormía bien antes, porque estudiaba de mañana. Y como ahora estudio de tarde, pues yo me acuesto como muy tarde a las 2 y me levanto
8, tipo 9, dependiendo si hay tarea. Entonces, ya no tanto, pero sí he tenido experiencias. Estudiando de tarde las he tenido, pero ya no tan constantemente como antes, de que eran todas las noches. ¿Y tú qué sientes físicamente en esos momentos? O sea, en el momento en el que tú estás en esa parálisis del sueño, ¿qué sientes físicamente? Bueno, físicamente he sentido muchas cosas. Por ejemplo, algo que a mí me ayudaba a identificar que me iba a dar parálisis era que se me empezaba a dormir el cuerpo. O sea, yo me sentía súper ligera. Entonces se me empezaba a dormir el cuerpo y yo sentía que me iba elevando. Entonces eso fue una de las cosas físicas que yo sentía. Otra es que en eso de que se me dormía el cuerpo o me elevaba, cuando ya estaba elevada, pues yo sentía que me jalaban. Otras cosas que sentía fue lo del incubo, que sentía que me tocaban y todo eso. Algo feito que también sentí era que, como te dije, a veces yo no distinguía. Porque de pronto yo estaba en la parálisis y yo supuestamente me despertaba. Y yo realmente creía que me había despertado. Pero no te había despertado. O sea, yo todavía estaba ahí y era muy frustrante eso porque yo como que quería que eso acabara y yo sentía como que, ay, por fin acabó, pero no. Y yo en la misma parálisis yo pensaba como que, ¿será que yo no me voy a despertar? O sea, era bastante frustrante eso. Otra cosa que también era fea y me frustraba aún más es que en eso de que no distinguía, a veces yo estaba en plena parálisis y yo aparecía en otro lugar. Y bueno, aún me pregunto que si fue real o fue en la parálisis. Porque yo me acuerdo que mi cuarto quedaba cerca de la cocina. Entonces, en plena parálisis yo aparecí ahí en la cocina, o sea, acostada en el piso de la cocina, de la nada. Entonces no sabes si fue real o si fue en la parálisis, no distingues. Me imagino que fue en la parálisis, entonces era feo eso, porque yo a veces sentía que me levantaba en el cuarto de mi mamá, después en la cocina, después en mi cuarto, entonces era algo que me frustraba bastante. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia con la parálisis del sueño, tus sucesos, tus experiencias, muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, me gustaría saber sobre ti. Cuéntanos cómo fue tu primera experiencia con la parálisis del sueño. Bueno, me gustaría empezar mi relato contando que principalmente mis experiencias con las parálisis del sueño se dieron muy marcadas de pronto por experiencias que haya tenido previas o situaciones que haya vivido. Bueno, para mencionar alguna experiencia que me haya marcado, fue una de las primeras. Realmente no recuerdo la primera como tal, pero sí fue una de las primeras. Bueno, yo recuerdo que yo me fui a dormir normal y pues de repente yo siento como se ilumina, o sea, se ilumina todo, de pronto porque ya estaba empezando a amanecer y estaba en un sueño y de repente siento que no me puedo mover, o sea, como que al final del sueño yo me había acostado y no me podía mover y yo me sentía como que estaba despierto porque me intentaba mover y lo sentía, y entonces yo empiezo a escuchar cómo tocan la puerta. Entonces esa fue una de las primeras experiencias. ¿Qué hacías para controlarlo? O sea, ¿cómo hacías para controlarte en ese momento donde estás sufriendo la parálisis del sueño? Bueno, de pronto una de las maneras para manejarlo es como concientizarse uno mismo, como de que siento, bueno, no me puedo mover y de pronto estoy sintiendo cosas raras. Lo más probable es que de pronto estoy experimentando una parálisis del sueño. Entonces de pronto obviar el hecho de que uno está así y eso se siente muy feo, intentar como no fijarse mucho en eso, intentar como obviarlo, como ignorarlo. ¿Y tú tienes estos episodios de parálisis del sueño en horas específicas o es variada la hora? Pues siempre es en la madrugada, de pronto 2, 3 de la mañana más o menos. ¿Y te pasan constantes? O sea, últimamente has tenido episodios de parálisis o te pasan seguidos o rara vez que te pasen. Pues como tal son periódicos, pero no son tan seguidos. O sea, digamos como cada cierto tiempo, pero a veces de pronto pueden ser seguidos. Depende mucho, es variable.
¿Tus parálisis vienen acompañadas con sensaciones físicas o son solo visuales? O sea, las figuras que tú ves te tocan o sientes, ¿tienes sensaciones solo físicas o visuales? Bueno, para esa pregunta voy a poner de pronto un ejemplo que fue una parálisis de sueño en la que sentí como de pronto me tocaban y se me sentaron encima. No fue nada más y pues yo vi una figura y no tenía mucha claridad exactamente de qué figura era, pero sí sentía realmente lo que estaba pasando. ¿Y tú nunca has pensado, o sea, no has sentido de que eso podría ser un incubo? Pues realmente, en base al conocimiento que tengo acerca del incubo, creo que no fue un incubo. Ok, Mauricio, muchísimas gracias por relatarnos tu experiencia, por contarnos las cosas que te han pasado con respecto a la parálisis del sueño. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión tenemos una invitada, acá es la señora Luzmila. Señora Luzmila, un gusto tenerla aquí. Nos gustaría que nos contara sus experiencias con la parálisis del sueño. Bueno, en realidad fue fuerte porque lo inicié, o sea, empecé a sentirlo desde que era muy pequeña, desde que era muy niña. Y cuando lo contaba, entonces se reían de mí y me decían, ve, esta que está loca, o porque la gente no le cree a uno. Le dicen, no, ¿qué invento? ¿Y usted dónde sacó eso? ¿Por qué dices eso? Y yo lo vivía, más no lo contaba porque sabía que la gente no me iba a creer. Bueno, en una ocasión, estando en la casa normal, sentada con mi hermana, estábamos viendo una novela, de pronto yo le dije, tengo sueño. Y yo me acuesto normal, sigo viendo, pero cuando yo me volteo de un lado, empiezo a sentir que el cuerpo se me estaba durmiendo. Y cuando quise reaccionar a decirle a mi hermana, yo ya no pude reaccionar, porque era como si la lengua se me hiciera una pelota, y no pudiera hablar, y me atacaron los nervios. Cuando me atacan los nervios, yo siento como que algo sale dentro de mí y queda sentado a una distancia de la cama a esta. Y era yo. Cuando yo me siento, era yo misma, pero yo también estaba en la cama. Entonces yo dije, ay Dios mío, ¿qué pasó? De repente siento como si me jalan duro y salgo del cuarto, por donde, no sé, el cuarto estaba cerrado, quizás por una endija, quizás por la ventana, no sé, porque como era, se supone que era el espíritu mío. Yo tenía pendiente ese día ir a la universidad y cobrar, porque yo vendía prendas, vendía blusas, yo vendía de todo en la universidad, en la corporación donde yo estudiaba. Y yo tenía que ese día cobrarle a una niña Sandra, unas compañeritas mías. Cuando al otro día, bueno, cuando vamos a volvernos, cuando yo estoy en la universidad, de repente yo siento que todo el mundo se me llevaba por delante y yo era agarrada supuestamente de algo, no sé de qué, porque yo supuestamente decía, Sandra, yo veía a todo el mundo y a todo el mundo le cobraba, pero nadie me veía. Y yo me llevaba a todo el mundo por delante, entré al salón con un desespero, buscaba a la gente, cuando los veía quería hablarles, supuestamente los tocaba, nadie me prestaba atención porque nadie me estaba viendo. De repente de tanto gritar y gritar ahí el supuesto sueño, supuesto parálisis, regreso a la casa. Cuando regreso a la casa quedo en la sala, dando vueltas solamente en la sala. Y eran unos nervios horribles porque yo estaba asustada, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Y estaba realmente muy angustiada cuando siento que regreso al cuarto, veo a mi hermana acostada y me veo yo también acostada, entonces el miedo pues era peor, era terrible. Cuando yo me veo ahí, yo, ¿qué pasó? Me morí, o sea, yo no sabía qué estaba pasando conmigo en ese momento. Y mi hermana normal, acostada, pero yo la estaba viendo, ella venía a su pie y veía su novela y yo supuestamente le hablaba, Marta, Marta, cuando siento que ¡fum!, me voy de repente como a algo profundo, o sea, caigo como dentro de un hueco y verá que yo había regresado al cuerpo. Cuando yo regreso al cuerpo, me levanto y empiezo a gritar. ¡Ay! Mi hermana dijo, pero si no hace nada, o sea, hace 2 minutos, 1 minuto, tú estás aquí conmigo, ¿qué pasó? Y yo gritaba y ella me iba a coger. Y yo seguía gritando y las vecinas del frente, porque como es un callejón, salió todo el mundo a asomarse por la ventana. ¡Ay, qué pasó, qué pasó! Todo el mundo estaba muy aterrado de ver los gritos míos y pues obviamente se asomaban por la ventana y por todos lados y llamaban a Marta, mi hermana. Y mi hermana empezó a decirle que ella no sabía yo qué tenían, porque yo no daba para hablar de los nervios que tenía y porque aparte de eso yo sentía un dolor en el pecho, como si me hubieran arrancado antes y luego me hubieran digamos como que me hubieran pegado duro en el pecho, o sea, yo tenía un dolor horrible. Entonces la gente decía que qué era y yo no daba para contarles, porque yo decía, ¿qué fue? No sé, porque si yo les cuento no me van a creer.
Decían, no me van a creer porque van a decir, esa Luzmila está loca, o eso se lo inventó, pero que eso pasó en cuestión de minutos, de segundos. O sea, mi hermana dice, pero si te acabas de voltear para allá. Oye, ni mi hermana me lo creía, menos me lo iban a creer los vecinos que estaban ahí. No, ella se acaba de dormir y ella como que tuvo una pesadilla, fue lo que mi hermana le dijo. Entonces yo no daba ni para decirle a ella, yo le decía con la cabeza que no era eso. Cuando yo le cuento a mi hermana, pues ella sí, porque ya me había pasado desde niña en el pueblo, ella sí me creyó. Me dijo, andamos otra vez, fue lo que ella me dijo. ¿Y qué pasó? Al día siguiente fue peor cuando yo le digo, Sandra, pues qué ropa tenía. Y ella me dice, una blusa blanca. Y si era Sandra, o sea, que yo sí había ido al colegio, a la corporación, yo sí había ido, y a todo el que le pregunté, ¿tú cómo estabas vestido ayer? Porque yo quería saber si era verdad que yo había ido. Y solo sé que cuando yo iba como hacia la U, se veían las luces cruzar así rapidito, o sea, como si yo en verdad fuera por el aire y hubiese llegado a la U. Porque las luces pasaban así como cuando uno va a una velocidad terrible. Y ese episodio que a usted le ocurrió no le afectó como en su vida diaria, como que le daba miedo dormirse o Sí, cosas así. obvio, siempre se me hacía demasiado tarde para dormir. Y el cuento era que apenas yo sentía los nervios, eso era sagrado que nuevamente a mí me iba a pasar. Cuando yo sentía miedo, a mí exactamente ese día me pasaba lo que me tenía que pasar. Entonces fue horrible porque yo sabía que en el momento en que yo se lo comentara a alguien no me lo iban a creer. Entonces yo me tragaba todo eso y tantas cosas que me vinieron pasando y para adelante yo me los tenía que tragar porque la gente no me iba a creer. Cuando yo les contaba me hacían como que mofa, como que está loca, oigan la otra. Una vez encontré una amiga que yo estaba contando algo así y ella me dijo, a mí también está pasando. Entonces ya como uno con esa persona, ay, de verdad, a mí también. O sea, encontré como con quien hablar del tema. Pero a una persona así normal que yo decía, ay, que me está pasando esto, no lo hacía, me lo tragaba. A mi mamá, pero entonces mi mamá cristiana, ella decía, no, esos son espíritus que la atacan, eso que no sé qué, me llevaba a la iglesia, me oraban y todo eso. Entonces ya, supuestamente yo ya quedaba bien, pero mentira que otra vez. Y me atacaba más que todo cuando no dormía bien, cuando tenía nervios por algo, cualquier cosita, con eso yo ya quedaba. Entonces, yo ya tenía que pararme y prender la luz antes de que cualquier cosa me fuera a pasar. Y allá como estar despierta, trataba de estar despierta para no sufrir ese momento de segundos, porque eso no dura tiempo, eso dura un par de segundos. Señora Luzmila, ¿y usted sabía distinguir, o sea, en el momento del episodio, como usted nos contó que cuando estaba en la universidad, que salió del cuerpo, usted sabía distinguir usted sabía que estaba dormida o pensó que estaba despierta, no lo distinguía? Sí, yo supe pues que algo raro estaba pasando porque yo en mi mente estaba despierta en ese momento. Yo sabía que me acababa de acostar, entonces yo decía, yo no estoy dormida, yo no estoy soñando, ¿qué me está pasando? Porque yo sabía que lo que me estaba sucediendo era real y que yo no, en realidad dormida no estaba, porque yo estaba consciente de que me acababa de voltear hacia el otro lado y que no tuve tiempo para haberme dormido. Señora Luzmila, usted nos estaba contando que usted empezó a sufrir sobre esos episodios de parálisis del sueño desde hace mucho, desde chiquita. Entonces, ¿usted actualmente todavía sufre de esos episodios o ya no? Me han mermado, pero sí los vivo bastante. ¿Y son No. constantes o No, más o menos? no, más o menos. Sobre todo, como les digo, cuando estoy muy cansada, cuando de pronto me acuesto y o tengo nervios por algo, cuando de pronto no puedo dormir y ya todo el mundo se acostó. Entonces yo me acuesto y ya eso es sagradito que a mí algo me pasa. A veces me inicia de algunas maneras como que me están jalando la sábana y ya cuando quiero reaccionar a coger la sábana, enseguida siento que ya no puedo. Ya me quedé paralizada ahí, no puedo defenderme, no puedo hacer nada. Entonces mi mamá, como ella es cristiana, nos enseñó que cuando eso nos pasa empezamos como a reprender en la mente y a decir como que a orar y como a reprender, porque ella dice que son espíritus. Bueno, entonces yo leí ahora días sobre eso y decía que se llama parálisis del sueño. ¿Y esos episodios le ocurrían en una hora en específico? O sea, o podrían ser en el No. transcurso del día o en la mañana o en la Podría noche. ser en el día, yo me podría acostar en el día y me podría pasar. Normalmente siempre en la madrugada, de 2, 3 de la mañana en adelante, pero llegó un momento en que yo me acostaba en el día y ya apenas yo sentía los nervios,
enseguida a mí me pasaba lo que O me sea, podían pasar tanto de noche como de día. Bueno, señora Luzmila, ya que usted nos comenta como la experiencia que tuvo de la universidad y todo eso, usted nos comenta que se sintió real. ¿Qué otra experiencia ha tenido que se haya sentido real? Bueno, eso fue una vez, bueno, no fue una vez, fueron muchas veces en una fecha específica que era el 2 de noviembre, pero yo no sabía que el 2 de noviembre era el Día de los Muertos. Hasta una vez que le comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, el 2 de noviembre, pero si el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Resulta que ese día yo estaba acostada en esta habitación y me dieron nervios y fui y me acosté. Allá en aquel cuarto había una cama adicional a la de nosotros, digamos, en ese tiempo, papá de Mafe y yo me había acostado de este lado. Como el único cuarto que para entonces tenía aire en PS, yo me paso para allá y yo tenía nervios. María Ángel estaba, mi sobrina, María Ángel estaba durmiendo en una camita adicional que había. Y yo me acuesto normal, pero apenas hago así y me acuesto, siento que ¡pum!, llega alguien con el cabellito muy largo y me arropa de este lado. Y yo, cuando hago así, enseguida ella me manda las manos y me agarra a mí. Fría, muy fría, blanca. Y ella me decía como así, como decirme algo, pero yo volvía y la sostenía y yo le decía que me soltara. Y ella volvía y me agarraba. Y cuando yo quise como preguntarle qué quería, yo no podía hablar. Yo ya no podía hablar y ella me hacía así duro y yo la cogía a ella y ella hacía lo mismo, pero ella era no dejarse ver la cara porque ella hacía así, con el pelo siempre era como no dejarse ver el rostro. Cuando esa yo cojo y la tiro así, ella cae sobre unos zapatos como en ese estilo donde estaban los zapatos de niño, y ella caía sentada, pero ella queda así. Cuando yo le quería decir algo, como preguntarle que quién era, que qué quería, yo no podía hablar, no me salía la voz, y cuando yo miro para la cama, María Ángel estaba así, mirando hacia los zapatos exactamente. Y yo, Mari, fue cuando pude hablar, le digo, Mari, ¿la viste? Y ella voltea y me dice, ¿qué? Era chiquita. Yo le dije, a la muchacha, me dice, muchacha, bien, yo no vi nada, pero María Ángel estaba así, mirando lo que era, y yo le dije, María Ángel la vio. O sea, yo dije, para que alguien me crea, por lo menos ya María Ángel vio lo que yo estoy viviendo, y va a haber alguien que me diga que sí fue real. Pero cuando yo me despierto y empiezo a gritar, se levanta Humberto, el papá de ella, ¿qué pasó? Y yo empiezo a decir que una muchacha me quería ahogar, que me tenía de los brazos y que yo la había tirado contra los zapatos y que María Ángel la vio, y María Ángel decía que ella no había visto a nadie. Entonces yo quedé Como ya, loca. otra vez voy a quedar como una loca, que María Ángel me dice, yo no vi nada, tía, ¿qué estás diciendo? Pero María Ángel, cuando yo abro los ojos y puedo mirar, María Ángel estaba así, y yo dije, María Ángel la vio. Ya yo dije, María Ángel va a decir que sí está la muchacha, y ella dice, no, tía, yo no vi a nadie, ahí no había nadie. Tía, en serio, yo no vi ni eso. Se voltea, se acuesta y se duerme. Yo quedo gritando ahí, estoy Humberto controlándome, que me traje que agua de azúcar, que no sé qué, para que me bajaran los nervios, porque yo me estaba inventando, había tenido un sueño. Yo le dije, Humberto, yo no estaba dormida. Yo hice así, cuando quise acomodarme, ya yo no pude, porque quise defenderme, ya yo no pude, porque lo que era estaba encima de mí. Y entonces una amiga me dijo, déjala que te hable, porque siempre me pasaba lo mismo, déjala que te hable, que te diga algo, ella te quiere decir algo. Y yo decía, no, yo cómo dejarme ponerme a hablar con esa cosa, si eso es algo que no se deja ver ni la cara, porque yo sé que era una mujer flaquita, porque ella me tenía, era muy fría, y ella me decía algo como tratando de buscarme el oído. Entonces yo trataba como de defenderme y no quería dejar que ella me dijera nada, porque yo, los nervios y el susto, más sin embargo que uno no se puede ni defender, porque uno se siente como, lucha uno como en el pensamiento, más no con las fuerzas de uno, porque supuestamente yo estaba luchando con ella, pero yo no me podía mover, o sea, yo luchaba con ella mentalmente. Y entonces supuestamente yo la tiro allá, pero cuando yo veo a Mari, digo, ay, qué chévere que ya Mari la vio, va a poder decir que sí era. Y Mari me dice, no, yo no vi nada. Yo, ay, otra vez volví a caer en las mismas. Muy fuerte esta historia. Pero bueno, señora Luzmila, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Muchísimas gracias por aportarnos. Listo, mi amor, muchas gracias a ustedes.